A las 9:09 de la mañana, a las 8:09 en las Islas Canarias, estamos ya en disposición de saludar a doña Rosa Díez. Doña Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero que queríamos saber, doña Rosa, es una valoración suya sobre ese comunicado de los presos etarras que conocíamos este fin de semana. Bueno, me parece que es una burda manipulación de los sentimientos y de la realidad, ¿no? Para la que tienen muchos cómplices los presos de ETA, ¿no? Muchos cómplices que al día siguiente, el mismo momento en que se conoce ese comunicado, pues hablan de él cambiando las cosas, es decir, hablando de algo que no se ha producido en el comunicado y dándole una relevancia que evidentemente no tiene. No es más que un paso táctico más de la organización terrorista que pretende con él pues seguir obteniendo beneficios, en este caso beneficios penitenciarios claramente, y que el gobierno, en una aplicación lasa del código de la Ley General Penitenciaria y el Código Penal, los pueda ir poniendo primero en tercer grado y después en libertad provisional. Y eso es lo que han buscado con este comunicado, y eso es lo que espero que no consigan, porque realmente me parecería una cosa, bueno, extraordinariamente grave, ¿no? Que a estas alturas todavía no supiéramos aquilatar lo que pretende la organización terrorista y responder como se merecen. Por lo que veo, usted tampoco lo descarta. ¿El que les vayan poniendo en libertad? Sí, por lo que pues veo. Desgraciadamente no. Fíjese que no lo descartamos tanto, en fin, porque yo creo que en estas cuestiones más vale curarse en salud. No es un problema de sospechar de unos o de otros, sino de ver cuál ha sido la trayectoria en estos 2 últimos años. Quiero recordar que hay algunos que están en la calle sin tener obligación legal el gobierno de haberles puesto primero en tercer grado y después en libertad provisional. Entonces, como no lo descartamos y como nos lo tememos y como tenemos la obligación de ejercer de oposición y de, en este caso, controlar la acción del gobierno, hoy mismo Gorka Maneiro registrará una iniciativa parlamentaria en el Parlamento Vasco precisamente para exigir desde el Parlamento Vasco al Gobierno de la Nación que cumpla estrictamente la Ley General Penitenciaria y el Código Penal, y que antes de iniciar cualquier tipo de reversión de pena o cualquier tipo de beneficio penitenciario se exija a los terroristas lo que exige la ley. Eso es arrepentimiento, eso es petición de perdón, eso es resarcimiento en el sentido de pagar lo que deben y, sobre todo, lo más importante, colaborar con la justicia. Es que eso está tanto en el Código Penal en su artículo 90 como en la Ley General Penitenciaria en el 72.6. O sea, que para que se entienda a un terrorista que está en un proceso de reinserción social tiene que cumplir estos requisitos, los 4. Es que están en las 2 leyes, los 4 requisitos, y no se están cumpliendo. Y realmente, pues a mí me preocuparía mucho que se nos olvide, o sea, que se olviden estas cosas que son importantísimas, todas ellas. O sea, lo de pedir perdón es importante, por supuesto. Lo de renunciar a su actividad terrorista y condenarla, la suya y la de la organización, es muy importante. Pero mire, colaborar con la justicia, que es algo de lo que no habla nadie y que no se le ha exigido a nadie hasta el momento presente, es que es clave. Porque hay más de 300 asesinatos sin juzgar, que son más del 30% de los crímenes de ETA. Y no exigir que se colabore con la justicia a quien tiene datos para esclarecer esos crímenes es como indultar a los criminales, aunque no lo llamemos así, es indultar a los criminales. Entonces, yo creo que esta es una cuestión que no se nos puede olvidar. Desde luego a nosotros no se nos va a olvidar. Insisto, hoy mismo Gorka Maneiro presentará esta iniciativa en el Parlamento Vasco. Y en cuanto él la presente, nosotros, el Grupo Parlamentario del Parlamento Nacional, presentaremos la misma a nivel nacional para, en fin, llamar la atención sobre este hecho y para que no se nos vaya de las manos. Este fin de semana, después del comunicado de los presos etarras, también teníamos la desagradable noticia de tener que observar y escuchar, sobre todo, cómo las víctimas del terrorismo volvían otra vez a ser amenazadas e insultadas en las calles de varios pueblos del País Vasco, en esa jornada en donde han recorrido algunas localidades, los nuestros a la calle, los vuestros al hoyo, es lo que les gritaban los proetarras a las víctimas. Después de escuchar esta frase, después de ver las escenas de este fin de semana, ¿piensa usted, como el portavoz del Partido Popular en el País Vasco, el señor Oyarzábal, que ETA ha sido desmontada? ¿Y piensa usted, como por cierto el fiscal Zaragoza, que la Fiscalía no puede hacer nada ante estas actuaciones de los grupos proetarras? Por supuesto que no pienso ni como el señor Oyarzábal en esta materia, ni como el fiscal también en esta materia. Por supuesto que el fiscal puede hacer mucho más que lo que hace, entre otras cosas no decir las cosas que ha dicho al respecto, ¿no? Que ha llegado a calificar de que son pocos los que han salido. O sea, uno que salga sin tener que salir es insufrible, insoportable y demasiado.
O sea, que el fiscal salga, en fin, en plan abogado defensor de los terroristas ya me parece el colmo. No, yo creo que hay una derrota, en fin, policial clarísima, que se la debemos particularmente a la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la colaboración internacional. Hay una derrota en ese sentido inequívoca y había, perdóname que hable así, había una derrota política. La estábamos consiguiendo, una derrota política, pero yo creo que ahora mismo ellos, los terroristas, los malos, los que están con ellos, sus testaferros, están políticamente ganándonos la batalla. Lo que ha ocurrido en el País Vasco con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con esa gente que les gritaba y que les gritaba esas cosas que usted acaba de decir, es una demostración de que vivimos en una sociedad enferma, tan enferma que ha decidido, o por lo menos una parte sustancial de ella, darles impunidad a los terroristas, concederles la impunidad, sin que hayan pedido el perdón. Ha decidido perdonarles, concederles la impunidad y situarles en el mismo lugar a los asesinos que a sus víctimas. Lo que ocurrió, los gritos, lo que ocurrió, la gente que desde las aceras gritaba a las víctimas del terrorismo, es algo impensable en cualquier sociedad democrática de nuestro entorno. No hubiera ocurrido en ningún país. Ustedes se pueden poner a pensar cualquier país en el que esto se hubiera podido producir de nuestro entorno democrático, en ninguno. Sin embargo, ha ocurrido aquí. ¿Por qué? Pues porque hay una especie de permisividad, una especie de velo que se está extendiendo sobre el conjunto de la sociedad, como si nos estuvieran echando cloroformo permanentemente, para que nos olvidemos de que tenemos que pedir y exigir que se haga justicia, que no es ni más ni menos que eso. Y por eso digo que si dejamos de exigir a los terroristas y a todo su entorno que colaboren con la justicia, es que les estaremos indultando. No hará falta que les indulte el gobierno, que les indulte formalmente el gobierno. Ya les estaremos indultando. Yo creo que lo que hemos vivido este fin de semana, ese espectáculo, demuestra hasta qué punto hay que hacer muchísima pedagogía democrática, pero muchísima cada día, recordar estas cosas para evitar que doblemente se asesine a las víctimas. Una vez cuando les arrebataron a sus seres queridos y ahora permanentemente cada vez que ocurren cosas como esta que está ocurriendo. Sí, Cayetano González le quería hacer una pregunta, doña Rosa. ¿Qué tal? Buenos días, Rosa. Hola, buenos días, Cayetano. Yo quería hacerle dos preguntas distintas. Una, la política antiterrorista que llevó a cabo el gobierno de Zapatero, todos la conocimos y tenemos una opinión de ella. Y yo me fui del Partido Socialista por ella. Y usted me la acaba de quitar. Fue uno de los motivos por los que usted se fue. Pero yo quería preguntarle, ¿usted entiende la política antiterrorista del gobierno del actual Partido Popular? Es decir, y como me imagino que me va a decir que no la entiende, ¿por qué cree, a qué cree que se debe la política antiterrorista que está llevando Rajoy en sus múltiples frentes, con las víctimas, con Bolinaga en la calle, con Sortu en las instituciones? ¿A qué cree? O sea, ¿usted eso se lo ha preguntado y ha llegado a alguna contestación? Y luego una segunda, y si me permite una segunda pregunta, se la hago ya que es radicalmente distinta. ¿Podría decirnos si al final una víctima del terrorismo tan ejemplar y tan referente para muchas víctimas como es Maite Pagazaurtundúa va a ir en las listas de UPyD a las elecciones europeas? Pues respecto de la primera cuestión, la política antiterrorista del gobierno de Rajoy, no el discurso, sino la política, porque el discurso es radicalmente contrario al de Zapatero, pero la política es la misma. Solo se puede entender si efectivamente quiere hacer esa política y hay un pacto para hacer esa política, la misma política. Si el Partido Popular ha llegado a la conclusión de que más allá de que fuera crítico con la forma, la decisión política en su momento de Zapatero y no le gustara lo que hizo, si ha llegado a la conclusión, el Partido Popular, digo, de que ha tenido buenos resultados. De que aquella política, la de Zapatero, ha tenido buenos resultados y quiere, como partido en el gobierno, aprovecharse, entre comillas, de aquellos buenos resultados, también entre comillas. Yo no lo creo así, porque que ETA esté en las instituciones no me parece un buen resultado, pero yo tengo la sensación de que el Partido Popular quiere aprovecharse
de que ETA esté en las instituciones y no mate porque está en las instituciones y ya ha conseguido lo que quería en este momento sin necesidad de matar, y quiere aprovecharse de ese rédito en términos políticos y en términos electorales. Criticó la política de Zapatero, antiterrorista, pero cree que puede rentabilizar para sí mismo algunos de esos resultados, y eso le lleva pues a no iniciar un procedimiento de ilegalización, a ser, en fin, consentidor de muchas de las actuaciones de los terroristas, a escuchar impávido algunas de las cosas que se dicen en el Congreso de los Diputados, que desde luego no se podrían decir en ningún parlamento democrático del mundo por parte de los testaferros de ETA, a tener a Bolinaga en la calle, a tener a una policía, en fin, que toma decisiones, me estoy refiriendo a mandos naturalmente, o asesores políticos, que toma decisiones ahora y que son los mismos que tomaban decisiones en la época de Zapatero. Bueno, solo se puede entender esta política antiterrorista desde la perspectiva de que esta herencia, esta parte de la herencia de Zapatero, es una herencia que han recibido con júbilo y que les parece tan buena que, aunque hagan un discurso, en fin, negativo, contrario, fuerte, duro, todas estas cosas en relación con ETA, a la hora de la verdad y en la práctica siguen haciendo exactamente lo mismo que Zapatero, porque dígame usted qué cosas de las que ha hecho este gobierno en estos 2 años se diferencian en algo de las cosas que hacía Zapatero. Insisto, no del discurso, sino de los hechos, pues no se diferencian absolutamente en ninguna de las cosas, en ninguna, absolutamente. ¿Y sobre Maite Pagaza, Rosa? Sí, respecto de esa última cuestión, nosotros tenemos primarias, no es que quiera evadirme, pero es que no puedo ir más lejos realmente. Nosotros tenemos primarias para elegir al cabeza de lista el día 18 del mes de enero. Hasta que no pase ese procedimiento de primarias, y por respeto a todos mis compañeros que van a todos los afiliados y simpatizantes que van a ejercer su derecho a votar al primer número de la lista, al cabeza de la lista, pues no debemos de hablar de nadie del resto de la lista, desde luego de nadie, de los que van a componer toda la lista. Dicho lo cual, pues, ¿qué quiere que le diga? Maite Pagaza Urtundúa es un lujo para la política nacional y para la política europea, para cualquier formación política. Es un lujo en términos humanos, en términos políticos, en términos de referente ético, y yo creo que, en fin, no estaría de más que diera un paso y que, donde se sintiera cómoda, empezara nuevamente a trabajar en ese otro ámbito político, pero no puede ir más lejos. ¿Qué expectativas tienen ustedes de cara a las europeas? Pues la verdad es que tenemos buenas expectativas, ¿no? Yo creo que, en fin, no sé, no puedo guiarme más que de las encuestas, y las encuestas ya se sabe que tienen, en fin, que tienen mucho de lo que cada cual espera de ellas, ¿no? Y que unas nos gustan más y otras menos, y comentamos las que más nos gustan, pero todas las encuestas, incluso las más, en fin, las menos positivas, nos dan un muy buen resultado, una muy buena expectativa electoral que se combina con un ciclo político en el que creo que nuestro partido pues está en muy buena situación. Así que trabajaremos para estar bien situados en el Parlamento Europeo, para tener un grupo importante allá, y para que en Europa y desde Europa defendamos todos estos valores, estas cuestiones de las que hemos estado hablando y otras muchas, porque me parece que en las cuestiones más importantes para nuestro país, desde la política económica hasta la política fiscal, hasta la política de inmigración y, por supuesto, la política antiterrorista, no se hacen ni se deciden dentro de nuestras fronteras solamente, ¿no? Tiene una gran importancia, ¿no? Lo que se haga, lo que se diga y cómo se trabaja en Europa. Fíjense que en relación con lo que estábamos hablando hace un momento, conocíamos hace un par de días un informe en el que decía que internacionalmente Sortu, ETA, sus amigos, están ganando la batalla ante la inacción del gobierno de España. Fíjense si eso es tremendo, lo que nos costó. Cayetano recuerda bien que se incorporara a nivel europeo el delito de terrorismo, la definición común del delito del terrorismo, la orden de busca y captura, lo que nos costó en su momento, hace ya unos cuantos años, ¿no? Y esto lo estamos perdiendo, yo creo que no lo podemos perder. El otro día decía Carlos Floriano desde el Partido Popular, a cuenta de las europeas, que votar a formaciones que él decía pequeñas era un voto desperdiciado y que solamente se podía votar a los grandes grupos en Europa, porque Europa la hacían las grandes formaciones. ¿Qué piensa usted al respecto de estas declaraciones? Pues que tienen mucho miedo, ¿no? Eso parece, sí.
yo cuando le oí dije, hombre, este tiene encuestas, no podía pasármela. Te maneja así encuestas, sí. Sí, me dio esa impresión. No, yo es que a veces es que yo creo que no se dan cuenta de que le faltan el respeto a la gente, ¿no? Que, en fin, la democracia es el libre albedrío, ¿no? Y los ciudadanos tienen no solo el derecho, sino el deber de ejercer su libre albedrío eligiendo a las personas y a las organizaciones políticas que crean que mejor defienden las cosas en las que ellos creen, ¿no? Y esto de hablar de partidos pequeños, de partidos grandes, hablar del voto como si fuera algo que es propiedad de los partidos políticos es una falta de respeto a los ciudadanos, ¿no? Pero que eso es lo más importante. Pero dicho eso, ¿qué es lo más importante? Oye, déjale a la gente que vote libremente, que vote lo que le dé la gana, ¿no? Y que no tenga que elegir entre lo malo y lo peor, ¿no? O sea, dicho eso, que es lo más importante, lo que yo percibí de las palabras de Floriano fue esto que, en fin, que se podía denominar, entre comillas, menudo canguelo que les está entrando. Pero bueno, allá ellos. En los últimos días estamos haciendo balance del año. Hemos tenido ocasión de escuchar el balance que hacía el otro día el presidente del Gobierno, el pasado viernes, el día de Nochebuena, el tradicional discurso del Rey. Yo no sé, en cada uno su papel, ¿cuál de ellos le ha convencido a Rosa Díez más? ¿Si Rajoy como presidente del Gobierno, si el Rey como jefe del Estado? No, hombre, a mí respecto de las palabras desde el discurso del Rey ya lo dije en su momento. Yo creo que, en fin, que se ha quedado en un discurso más de Navidad, y eso en una situación tan dramática como la que vive nuestro país, de profundísima crisis política e institucional y desde luego económica, está lejos de lo que debiera de haber hecho el jefe del Estado, ¿no? Me parece que, en fin, fue un discurso, pues, como los demás, vacío, en el sentido de que cumplió, digamos, el objetivo puro y duro del discurso de Nochebuena, pero nada más. O sea, que yo esperaba y deseaba más del jefe del Estado, porque lo que ha pasado en este último año es suficientemente grave como para que el Rey se hubiera fijado en ello, para que hubiera hablado, por ejemplo, de la corrupción política claramente, para que hubiera planteado, digamos, el riesgo que se corre en un país en el que no hay separación de poderes, porque los partidos políticos parasitan todo, entre otras cosas los órganos de la justicia, para que hubiera hablado de la crisis institucional que representa el separatismo en Cataluña, ¿no? La ruptura de España, ¿no? Para que hubiera hablado de esas cosas en términos claros, o sea, sin esconderse detrás de las palabras, con claridad, y para que hubiera expresado su posición en esa materia con claridad. En ese sentido, pues no me parece que estuvo por debajo de las necesidades del país, entendiendo que es el jefe del Estado el que está hablando. Luego el discurso de Rajoy, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Es un poco ofensivo. A mí me resultó ofensivo, ¿no? Un presidente del Gobierno que hace un resumen de lo que ha sido el año de un país en el que al parecer él no vive. No sé si es que los viajes le perturban tanto que se olvida de la realidad nacional, porque no creo que estamos como para tirar cohetes, y sin embargo el presidente del Gobierno pues tiraba cohetes, ¿no? O sea, hacía hizo una revisión del año y una conclusión de cómo estaban las cosas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Porque esto de decir que va a ser el año del cambio, de la recuperación, el 14, porque ya se han hecho las reformas en el 13, pero ¿qué reformas? O sea, lo que se han hecho en el 13 son recortes, y todos ellos además hechos contra toda la Cámara y contra toda la sociedad, desde todo punto de vista, y no hay resultados positivos. O no podía haberse acordado el presidente del Gobierno de que en España hay en este momento más de 3 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. De ellos muchísimos niños, más de 1 millón de niños. O sea, no podía haberse acordado de estas cosas, de los centenares de miles, más de 1 millón de personas que viven en hogares en los que no hay ni una sola persona que cobre ningún tipo de subsidio de desempleo. Es decir, que fue un olvido absoluto de la realidad del país, y a mí me parece dramático, ¿no? Porque si uno se olvida de la realidad o lo pretende esconder detrás de hermosas palabras, es que no te puedes fiar de él para que te saque adelante, te saque del agujero, porque ya ha decidido que no hay agujero. Por último, doña Rosa, y no quiero entretenerla más, sí que me interesa su opinión al respecto de la reforma de la ley del aborto de Gallardón. Ya he escuchado su opinión al respecto, pero sí que como parlamentaria la quiero preguntar si usted cree que puede tener recorrido todavía en el Parlamento esta ley y se pueden introducir modificaciones importantes.
Hombre, se podrían. Todo depende de la voluntad del partido mayoritario. Claro que se pueden. O sea, si el Parlamento fuera un Parlamento, efectivamente, en el que nos escucháramos y aprendiéramos mutuamente y tuviéramos la voluntad todos, pero quien más la tiene que demostrar es quien tiene mayoría absoluta de acercar posiciones, pues debiera de tenerla. Fíjese que seguro que los oyentes lo recuerdan lo mismo que ustedes. Una de las críticas mayores que se le hizo a la reforma de Zapatero y que yo misma hice, quiero recordar que hicimos una enmienda a la totalidad y votamos en contra. Una de las críticas mayores que se hizo que hicimos a ese proyecto de ley y luego ley es que se había hecho contra la mitad de la sociedad española. O sea, que se había hecho en contra de la mitad, pero no porque hubiera finalmente salido así, sino porque no se había querido encontrar consenso y porque se había utilizado la reforma de la ley del aborto como un instrumento para animar a sus propios hooligans, estoy refiriéndome en este momento a los del Partido Socialista, y para confrontar con el resto de la sociedad, haciendo que nos olvidáramos de la crisis económica, de los otros problemas que tenía España, generando un problema donde no existía. Bueno, pues más allá del contenido de la ley, del que también discrepo, lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir, del contenido de este proyecto de ley del gobierno de Rajoy, más allá de eso es que en el fondo estamos en desacuerdo, pero en la forma está repitiendo miméticamente lo que hizo el Partido Socialista, sacarnos esta ley para confrontar con el conjunto, entre todos los españoles, para dividir también a la sociedad en esta materia sin tener ninguna necesidad. Es verdad que el gobierno de Rajoy dice, el Partido Popular dice, bueno, esto lo llevábamos en el programa electoral, esa es una diferencia seguramente sustancial, porque Zapatero no lo llevaba en su programa electoral, pero yo le preguntaría, pero es que precisamente va a ser esto lo único que cumplan del programa electoral, porque es que hay otras muchísimas cosas que llevaban el programa electoral que no tienen que ver con la economía. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, a que no me digan, no, es que otras cosas ya nos hubiera gustado, pero la crisis, la economía, el déficit, no, otras cosas que llevaban que no tenían que ver con la economía, pues tampoco han cumplido. Entonces yo no es que no quiera que no cumplan el programa electoral, pero quiero que haya respeto y que haya debate y que no se trate de hacer con la ley del aborto lo mismo que se hizo en la legislatura pasada, dividir a la sociedad por la mitad, porque esto no es ni de derechas ni de izquierdas. Esto es un tema extremadamente delicado que merece un debate social y que no afecta sola y exclusivamente a las mujeres, que afecta a la democracia en su conjunto y por tanto merece ese debate. Bueno, pues con serenidad y tratando de buscar un acuerdo. Estaremos pendientes de ese debate si es que se produce en el Parlamento. Por cierto, ¿cuándo vuelven los diputados al trabajo, doña Rosa? Pues tenemos junta de portavoces el mismo día 14 y una diputación permanente probablemente esa semana y un pleno el 22 y el 23, si no recuerdo mal las fechas. Bueno, todavía les quedan unos días entonces. Sí, aquí estamos yo aprovechando para hacer algunas cosas. Para hacer que también es trabajo, O sea, que es verdad que no estamos en el Parlamento. En su caso no lo pongo en duda. Pero sí, hay cosas que hacer. La actividad parlamentaria entonces todavía tardará algunas semanas. Pues sí, ya les digo, el día 14 tenemos portavoces y luego diputación permanente y luego un par de plenos en los que también... De eso también se quejan mucho los ciudadanos, porque claro, ven luego cosas que tampoco les encajan demasiado. Lo entiendo, entre otras cosas porque tampoco saben que podemos estar haciendo trabajo también parlamentario, también de nuestra responsabilidad como diputados, aunque no estemos allí reunidos. Yo creo que se quejan más cuando nos ven allí reunidos, ven demasiados escaños vacíos y sobre todo, lo que más, por lo menos a mí, las quejas que más me llegan es la gente que habla mientras hay gente en la tribuna, la gente que habla de pie, que se oye un rumor. Por lo menos a mí las quejas que más me llegan son esas, porque muchos ciudadanos ya saben que aunque haya escaños vacíos, pues los diputados están en su despacho, están reuniéndose con gente y tal. Algunos, pero bueno, pues muchos, yo diría que muchos, pero que haya allí 100 personas y que estén de pie levantados en corrillos hablando mientras hay un pobre diputado o una pobre diputada que se está desgañitando en la tribuna. Pero es que no saben ustedes cómo es eso, porque tú estás hablando en la tribuna y oyes un ruido de fondo tan grande que no te escuchas a ti mismo y empiezas a subir la voz instintivamente sin darte cuenta. También este año les hemos visto correr mucho a algunos en los pasillos para coger el AVE de países de vacaciones, que eso también es otra de las imágenes de estos resúmenes del año que también se está viendo estos días mucho en la televisión. Doña Rosa, pues aprovechamos también para felicitarla a usted el año. Igualmente. Darle las gracias, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Igualmente, feliz año a todos, gracias. A ustedes y a todos los que nos oyen. Adiós.